Hola queridos hermano y hermana, bienvenidos al canal. La historia de Pablo y Silas, registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia, es un relato inspirador de fe y perseverancia ante la adversidad. Estas dos misiones cristianas del Nuevo Testamento se hicieron conocidas por su dedicación a difundir el mensaje de Jesucristo en diferentes regiones. Sin embargo, es un acontecimiento histórico en Filipos que ilustra la notable fortaleza de su fe. Después de enfrentar persecución y ser encarcelados injustamente, Pablo y Silas demostraron que nada podía detener su devoción a Dios y su compromiso de difundir el Evangelio. Su historia nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la fe y el poder divino en tiempos de desafío y dificultad. Pablo y Silas fueron dos misioneros cristianos que vivieron en la época del Nuevo Testamento, según consta en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Se sabía que viajaban y predicaban el Evangelio de Jesucristo en diferentes lugares. Uno de los acontecimientos más famosos en la vida de Pablo y Silas tuvo lugar en Filipos, una ciudad de Macedonia. Allí predicaban el cristianismo y hacían predicciones, lo que provocó la ira de algunas personas influyentes de la ciudad. Estas personas agarraron a Pablo y a Silas, les rasgaron la ropa y los golpearon. Después de eso, fueron encarcelados. Mientras estaban en prisión, Pablo y Silas no los decepcionaron. Comenzaron a orar y cantar himnos a Dios por una noche. De repente, un terremoto sacudió la prisión, provocando que las puertas se abrieran y las cadenas de los presos se soltaran. El carcelero, al ver lo sucedido, pensó que todos los presos se habían escapado y estaba atrapado en el suicidio. Pero Pablo lo detuvo y le dijo que todos estaban allí. El carcelero apoyó la fe de Pablo y Silas y le dijo lo que tenía que hacer para ser salvo. Le explicaron el Evangelio, y el carcelero y su familia aceptaron el mensaje y fueron bautizados esa misma noche. Pablo y Silas fueron liberados de prisión y ayudaron a predicar el Evangelio en Filipos antes de continuar su viaje a otros lugares. Esta historia de Pablo y Silas resalta la importancia de la fe, la perseverancia y el poder de Dios en situaciones difíciles. A pesar de que enfrentaron dificultades y fueron encarcelados injustamente, continuaron confiando en Dios y fueron utilizados para llevar el mensaje del Evangelio a otros, incluido el carcelero y su familia. La historia de Pablo y Silas es un ejemplo sorprendente de cómo la fe, la resiliencia y la gracia divina superan las adversidades más difíciles de la vida. Estos dos intrépidos misioneros cristianos del Nuevo Testamento se aventuraron a tierras desconocidas, enfrentando hostilidad, persecución y desafíos constantes en su misión de enviar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, es en Filipos donde protagonizan un episodio que resuena a través de los siglos como un testimonio extraordinario de su fe inquebrantable. Después de ser víctimas de brutales ataques y ser encarcelados injustamente, Pablo y Silas fueron rescatados de situaciones aparentemente desesperadas. En lugar de ceder a la desesperación, optaron por adorar a Dios, cantando himnos de alabanza y oraciones en el corazón de la oscuridad de la prisión. Fue en ese momento de angustia que la intervención divina se manifestó de manera espectacular, a través de un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, abriendo sus puertas y liberando las cadenas de los presos. El caso del carcelero, a quien presidió quitándose la vida por temor al castigo por permitir que los prisioneros escaparan, fue profundamente impactante. Pablo, demostrando su compasión y gracia, evitó que el carcelero cometiera un acto irreversible y en cambio le ofreció la esperanza del Evangelio. El carcelero y su familia aceptaron fácilmente el mensaje, siendo bautizados esa misma noche, dando testimonio del poder transformador de la fe y de la gracia de Dios. La milagrosa liberación de la prisión y la conversión del carcelero de Filipos se convirtieron en un hito en la historia del cristianismo primitivo, ilustrando vívidamente cómo la fe y la devoción pueden iluminar incluso las situaciones más oscuras. Pablo y Silas nos enseñan que no importa cuán graves sean las situaciones que enfrentemos, nuestra fe en Dios y nuestra perseverancia en confiar en sus excepciones pueden llevarnos a resultados inimaginables. Esta historia también nos dice que el mensaje del Evangelio es universal e inclusivo, y llega a corazones y vidas en todas partes,
independientemente de su posición social, origen o situación. El carcelero de Filipos, un hombre que antes no tenía conocimiento de Cristo, se convirtió en un ferviente seguidor debido a la influencia de Pablo y Silas. Por lo tanto, la historia de Pablo y Silas continúa inspirando y profundizando nuestra comprensión de la fe, la resiliencia y el amor divino que trasciende todas las barreras.